Bienvenidos amigos a La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar no solamente lo que está pasando en el sector de educación, sino también lo que está pasando dentro de la bancada de Perú Libre, con estos enfrentamientos entre Dina Boluarte y también bastantes congresistas de la bancada de Perú Libre han criticado la posición de la ministra de Inclusión Social. Y para eso también estamos acompañados de Luis Roberto Camiche, congresista de Perú Libre. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. ¿Cómo está, señorita? Buenas tardes, gracias por la invitación. Congresista, el primer tema es la educación. Lo que está pasando dentro del sector educativo con esta filtración que se ha realizado del examen de la evaluación de los profesores el fin de semana y que ha sido muy criticada. Eh, Compañeros suyos de la bancada, como por ejemplo el señor Jaime Quito, también ha dicho que esto se debería a una mafia que está enquistada dentro del Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que usted cree? Porque también los sectores opositores dicen que ha sido o acusan al FENATEP, como por ejemplo el SUTEP, de haber filtrado este examen. La corrupción está enquistada en todo el país. Ayer estaba viendo el alto índice de gobernadores regionales y alcaldes que están en corrupción y pienso que pasa lo mismo en educación. Hay alguien enquistado, hay un grupo de personas corruptas que han filtrado esa información, ese es mi concepto. Pero ese grupo de personas corruptas, ¿a quién está ligado? Bueno, no necesariamente esté ligado a una organización o a un grupo político. Simplemente que la corrupción es prácticamente un cáncer que está generalizado en el país y el que ve una oportunidad de dolo, pues comete el error, ¿no? Desde el sector educativo todavía no hemos escuchado al ministro Carlos Gallardo. Bueno, sí es verdad, yo espero que se pronuncie corto plazo, mañana espero. Sé que están tomando medidas, están investigando ese tema y espero por el bien de la estabilidad política que se está perdiendo en estos días, que se pronuncie pronto. Hay otro tema que también es importante, congresista Camiche, y no puedo dejar pasar esta oportunidad de tenerlo aquí en Perú 21, y es que hemos visto desde muy temprano declaraciones de Dina Boluarte, ministra de Inclusión Social y también parte de Perú Libre, decir que se siente que ella y Pedro Castillo han sido utilizados por parte del líder del partido Perú Libre para llegar a las elecciones, porque Vladimir Cerrón en una columna de opinión habría comentado de que él no pensaba que Pedro Castillo iba a ganar las elecciones de estos comicios. Bueno, yo la verdad estoy cansado de tantos enfrentamientos. Yo creo que el ciudadano miró sus ojos, puso sus ojos en Perú Libre y vio una buena opción en el profesor Pedro Castillo por ser un ciudadano que sale de las raíces del pueblo. Yo no creo que en estas elecciones dar más o menos crédito al partido o a las personas. Yo creo que fue un concepto de sinergia y esta unión generó la aceptación del ciudadano a pie. Claro, pero sin embargo vemos desde la directiva, y si me deja mostrarle el siguiente documento que ha aparecido en las redes sociales también, se trata de un oficio desde la misma bancada de Perú Libre donde se pide la expulsión de Dina Boluarte. Entonces, ¿hay fraccionamiento o no hay fraccionamiento? ¿Qué es lo que usted tiene en conocimiento y por qué se le está expulsando a Dina Boluarte? Yo creo que no hay fraccionamiento, lo que hay es un mal concepto de la política en el Perú, se está llegando a mucho enfrentamiento, eh, las aguas no están muy calmadas, que digamos, y eso genera inestabilidad, y esa inestabilidad a mí me incomoda. Yo veo que la posición de la doctora Dina Boluarte no tiene por qué generar un alejamiento del partido,
hay que respetar las opiniones, sean de quien sean, y tener la suficiente inteligencia emocional como para saberlas aceptar. Criticar, sí, pero al fin y al cabo son posiciones y hay que respetarlas, ¿no? Pero no Esta amerita expulsión, una separación del no, partido, usted, pienso yo. ya, usted, su posición es que no amerita una expulsión del partido, pero ¿quiénes estarían detrás de la expulsión de Dina Boluarte? Porque esta posición ha sido criticada y además respaldada por el propio Vladimir Cerrón, quien es el secretario general del Perú Libre. También ha sido respaldada por Guido Bellido en las redes sociales, quien también ha criticado a Dina Boluarte, y también lo hace el propio Valdemar Cerrón. Yo respeto la posición del doctor Valdemar, siempre respeto su posición. A veces no compartimos lo mismo, pero la respeto. Pienso de que debería haber un poco más de mesura en lo que es las expresiones por el bien del país. Yo respeto también a la doctora Dina Boluarte, es una excelente profesional, gran persona, igual que el doctor Cerrón, pero no creo que se debe llegar a tanto. ¿Y quién está detrás de este pedido de separación? Me imagino que hay grupos que porque tienen dirigencias, pues toman esa atribución de pedir la separación de la doctora Dina, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Usted no está de acuerdo y quiénes más no están de acuerdo dentro de Perú Libre con esta posición que se ha optado por expulsar a Dina Boluarte? Bueno, no me he reunido con nadie de la bancada. Hoy es lunes y he visto recién, después de almuerzo, este comunicado solicitando la separación de la doctora Dina. Mañana tal vez me encuentre con la mayoría de la bancada y conversemos este tema, ¿no? Sin embargo, esto es una primera señal de división, porque hay, por ejemplo, hemos visto la primera señal que fue en el voto de confianza de Mirta Vázquez, donde 19 congresistas de Perú Libre le dieron el sí al gabinete Vázquez y 16 congresistas del ala cerronista le dijeron que no al gabinete Vázquez. Ahora, ya con casi 2 meses, o un poco menos, quizás estoy exagerando, de haber asumido el cargo del gabinete como tal, ahora se critica la posición de Dina Boluarte y ella misma ha dicho sentirse utilizada junto con Pedro Castillo y que de haberse sentido manipulada. Entonces, ¿esto para usted no representa una división dentro de la misma bancada? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque al inicio también se dijo de parte de la directiva de Perú Libre que se iba a tomar decisiones respecto a quienes están dentro de la bancada y posibles expulsiones. Lo dijeron en un comunicado. Entonces, son varias señales, congresista. Yo voté a favor del gabinete de la doctora Vázquez para darle una oportunidad y que el país salga adelante. En el transcurso de los días, la señora Vázquez, Mirta Vázquez, ha presentado una posición que creo que no es la adecuada. Se ha tomado atribuciones que no son las adecuadas con sus comentarios. Yo creo que ella debe de respetar la imagen del presidente de la República y si no está de acuerdo con estar en ese cargo, pues debe de retirarse, presentar su renuncia por el bien del país. Y por eso yo voté por este gabinete. No porque sea castillista o serronista. Cada quien tiene su concepto y en la bancada presentamos posiciones, pero eso no quiere decir que haya divisionismo. En cuanto a lo que usted dice de la doctora Dina, pues es su sentir. Si ella se siente pues utilizada, yo creo que de repente es una falta de comunicación con el doctor Cerrón. Deberían de sentarse a conversar y llegar a un intermedio, a un entendimiento por el bien del país. Yo creo que esta visión de serronistas, castillistas, o que la doctora Dina se le pida su separación del partido por tal o cual posición, no le hacen nada bien al país. Yo creo que debemos ya sentarnos y ponernos de acuerdo y trabajar y sacar adelante al país, que para eso hemos sido elegidos.
Sí, pero usted, congresista, como parte de la bancada de Perú Libre, ¿está de acuerdo entonces con las palabras del propio secretario general del partido, Vladimir Cerrón? Yo no estoy de acuerdo con sus palabras porque la doctora Dina es una excelente profesional y es muy bueno tenerla en un partido. Yo creo que cualquier partido quisiera tenerla, la doctora Dina, en sus filas, pero esas posiciones tal vez son por una falta de acercamiento, una falta de acuerdos, una falta de consenso. No Claro, se y deben esta, de tomar decisiones muy apresuradas. Yo creo que las decisiones hay que pensarlas mucho, eh, teniendo en cuenta el cargo en el que estamos tan expectante, ¿no? y esta falta de consensos, esa falta de comunicación dentro de la bancada de Perú Libre, ¿cómo le afecta al propio gobierno de Pedro Castillo? Genera un ámbito de incertidumbre, un ánimo de estabilidad que yo no quisiera que suceda. Yo siempre voy a apoyar al presidente porque es lo que él necesita. Si habrá alguna crítica en un momento, yo la voy a presentar. Son 100 primeros días. Yo estoy tratando de acercarme al profesor para hablar con él y ver qué política va a plantear. Quisiera también hablar con la señora Mirta Vázquez porque creo que no debe de reflejar su incomodidad en un Twitter. Por un Twitter no se puede gobernar. Ella debe de acercarse y conversar o pedir a la bancada que converse con ella si es que tiene alguna incomodidad. En otros temas, ya para finalizar, congresista, Walter Ayala, ha sido aceptada la renuncia de Walter Ayala, el ministro de Defensa, tras el escándalo de los ascensos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Bruno Pacheco, quien es secretario de Palacio de Gobierno, no ha asistido a la Comisión de Defensa hoy porque dice que ya hay una investigación de oficio de parte de la Fiscalía y que él va a guardar silencio. ¿No cree que este tema merita, y además la Comisión retrocede un poquito, además la Comisión de Defensa ha dicho que si se rehúsa Bruno Pacheco a asistir a dar cuentas al Congreso, a la Comisión, va a ser citado de grado fuerza? Entonces, esta situación no amerita ser explicada urgentemente. ¿Por qué el presidente Pedro Castillo no habla sobre estos ascensos o estas recomendaciones de las cuales han sido acusados el mismo secretario de Palacio de Gobierno y también el mismo ministro que ya ha presentado su carta de renuncia y ha sido aceptada? Yo lo que creo es lo siguiente, el profesor Pedro Castillo, dentro de las facultades que le amerita la Constitución, él puede designar altos mandos militares en los cargos que amerita el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sin dar explicaciones. El señor Bruno Pacheco no creo que tenga que ver en esto, porque es decisión del presidente de la República, como acabo de decir, y me parece una falta de lealtad el hecho de que el coronel, el general, hayan sacado a la luz conversaciones de WhatsApp. Yo creo que si el general Vizcarra u otro alto mando conversara con un capitán, un mayor de la institución, y sacara a la luz esa conversación, le darían de baja inmediatamente por infidencia. No fue cortés, no fue leal sacar estas conversaciones a la luz. Si él tuvo un inconveniente de la conversación que mantuvo con el profesor Pedro Castillo, debió decírsela en su momento. Y fue leal y fue conveniente saltarse la meritocracia de cada institución, por ejemplo, recomendar a altos mandos al ascenso como Herbert Briceño, como ya lo ha denunciado los propios involucrados, los agredidos en este caso, porque el presidente tiene un poder, que es el poder del veto, pero no puede incidir en los ascensos de determinadas personas si es que éstas no cumplen con los requisitos, porque entonces la meritocracia en cada institución no tendría sentido. Y hay ciertos requisitos que tienen que pasar las personas recomendadas para poder ascender. Entonces, ¿no cree que ahí hay una falta de transparencia? En cuanto a los méritos de los oficiales para ascenso, antes de criticarlos yo tendría que ver su hoja de vida, uno. Y dos, con respecto al profesor Pedro Castillo, él está en posición de poder designar sin ningún
sin ninguna explicación a cargos de altos mandos militares. A mí me da mucho gusto y ¿cómo le digo? ¿Cuál es la palabra? Me agrada mucho de que se ponga mucho énfasis en la meritocracia. Pero hay que tener en cuenta, señorita, sin ánimo de que yo trate de minimizar estos hechos, el hecho de que el señor Cueto, el señor Vizcarra, el señor Montoya eran integrantes de las Fuerzas Armadas cuando Vladimiro Montesinos la destrozaban. ¿Por qué también no sacaron conversaciones a la luz? ¿Por qué no se quejaron cuando el Grupo Colina, grupo militar manejado por el gobierno de Fujimori, mataba ciudadanos? Un hecho ¿Por no qué quita no lo otro. levantaron su voz de protesta cuando Vladimiro Montesinos Entiendo, llamaba a altos mandos entiendo, militares congresista y ahí no Camiche. había meritocracia? Ahí también había Entiendo. democracia. O sea, Ya, la democracia pero un hecho no está quita lo bien, que otro. se Lo critique, que haya pasado antes no que quiere se decir que ahora elimine. no se critique. No, Lo, señorita, está bien, le repito, yo no trato de minimizar estos hechos, si hay un culpable que se dé, pero también debe haber un consenso de que uno no puede fijarse en la paja del ojo ajeno, si es que no primero se fija en la viga de uno. Cuando esos señores eran integrantes de las Fuerzas Armadas, un ciudadano, un civil y un extranjero destrozaron las Fuerzas Armadas y está no bien. levantaron su voz de protesta como lo hacen ahora. Antes no eran, acaso no ejercían esa, no luchaban por el bienestar de las Fuerzas Armadas y ahora sí. No estoy minimizando Entiendo, lo que pasa, ojo, entiendo no su lo estoy punto. minimizando, Entiendo su pero punto, también pero uno se debe debe de tener investigar. una línea de vida Pero se debe siempre investigar. la misma, Sí, no pero puede cambiar. se debe investigar incluso si es que hay infracción constitucional, porque se está hablando de eso, que hubo injerencia y se podría haber cometido una infracción constitucional. ¿Por qué? Porque hasta la propia Fiscalía y la Procuraduría han ordenado abrir investigación contra Bruno Pacheco por abuso de autoridad y patrocinio ilegal. Falta tráfico de influencias, que es lo que se ha dicho que se debería incluir en esta investigación. Bueno, en cuanto... Si es así, que se investigue, señorita, y está bien, se debe investigar. Pero como le repito, yo no puedo decir ayer no y ahora sí. Entonces es una doble moral también, ¿no? claro, pero no Hay que porque ser honestos sucedió con ayer nosotros. y no se criticó en ese momento, ahora lo debemos dejar pasar de largo. Muchísimas gracias, congresista. No, no Muy lo amable. dejemos de pasar de lado, jamás. Siempre hay que ser críticos ante la corrupción, ante los malos tratos, ante las malas acciones. Siempre, no de manera irregular. Siempre Muy debe bien, darse. congresista. Eso es todo lo que quiero decir. Nada más. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias por estar en Perú 21. Muy amable. Gracias a usted, señorita. Que tenga muy buena tarde. Buenas tardes. Era el congresista entonces Luis Roberto Camiche de Perú Libre, que hablaba con nosotros, entre otros temas. El más importante y el que está en estos momentos en boga es que están pidiendo la exclusión de Dina Boluarte del partido Perú Libre, porque esta mañana Dina Boluarte salió a dar declaraciones a otros medios de comunicación donde decía haberse sentido utilizada junto a Pedro Castillo para llegar a las elecciones, tras una columna de opinión del secretario general del partido Perú Libre, el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.